Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hoy hablaré unos cuantos minutos acerca de la fe. Noé era uno de los hombres más importantes en la historia del hombre. Sin Noé, no habría raza humana hoy. Todo ser humano se hubiera ahogado en el gran diluvio si Noé no hubiera preservado a su familia en el arca. Yo honro a personas como al mayordomo de Austria, Charles Martel, entre los años 688 y 741, por salvar a la cristiandad en Europa de la invasión de los musulmanes. Distingo al estadista británico Winston Churchill entre los años 1874 y 1965, por salvar a la civilización occidental de Hitler. Respeto al político y abogado estadounidense Abraham Lincoln entre los años 1809 y 1865, por salvar a los Estados Unidos de ser dividido en dos naciones pequeñas. Aprecio al Dr. Martin Luther King, pastor evangélico bautista y activista político estadounidense, entre los años 1929 y 1968, por salvar a esa nación de la disensión racial de la década de 1960. Estimo al presidente Reagan de Estados Unidos entre los años 1911 y 2004 y otros referentes más por salvar al mundo occidental del comunismo, de las ideas ateas, anticristianas de Karl Marx, Engels, Trotsky, Stalin, Lenin. Pero a pesar de cuán grandes fueron esos líderes que lucharon contra estos comunistas y sus doctrinas, lo que ellos hicieron palidece al ser comparado con lo que hizo Noé. Porque ves, Noé salvó a la raza humana de ser extinguida en el gran diluvio. Noé no es una caricatura en un libro de escuela dominical para niños. Si yo pudiera haría que dejaran de imprimir esos libros. Broma. Bueno, Noé era un hombre real, un gran héroe que salvó a la raza humana de la destrucción total. Y todo cristiano debe tener gran respeto por él y darle la más grande honra por la que él hizo. El último día de su campaña en la ciudad de Nueva York, Billy Graham predicó sobre los días de Noé, de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Fue el último sermón de la cruzada del señor Graham, que dio a 90.000 personas en Flushing Meadows, Corona Parks, en la ciudad de New York. En ese sermón, el señor Graham dijo: cuando la situación en el mundo se vuelve como era en los días de Noé, puedes ver hacia arriba y saber que Jesús viene pronto. Yo pienso que él estaba exactamente correcto cuando comparó nuestro mundo de hoy con el tiempo en que vivió Noé. Pero mi mensaje este día no se enfocará en los días de Noé. Este día hablaré sobre la fe, como Noé. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este texto nos da la historia de Noé en un solo verso. El texto comienza y termina con las mismas tres palabras: por la fe. El versículo se puede dividir en 7 puntos. Todos ellos revelan cosas sobre la fe de Noé. Primero, la base de la fe de Noé. El texto abre con estas palabras: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Dios advirtió a Noé que el diluvio venía. Nunca antes había habido un diluvio así. Parecía imposible que una catástrofe mundial así pudiera ocurrir. Pero por fe Noé creyó lo que Dios dijo. La fe verdadera no pide evidencias adicionales. No pide señales, ni voces, ni visiones de sueños, pruebas científicas o descubrimientos arqueológicos o evidencias geológicas. La verdadera fe que salva es captar la palabra de Dios solo porque Dios lo dice. La Biblia dice: es pues la
Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La certeza significa la convicción o seguridad de una realidad futura. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe no está basada en lo que podemos ver o sentir, sino en la seguridad dada por Dios de lo que no se ve. La base de fe es confiar en Dios. La fe es don de Dios. Dios le había dado a Noé la fe de creer lo que él dijo sobre el diluvio que venía. La fe no se basa en evidencia concreta, sino en la confianza en Dios. Segundo, la naturaleza de la fe de Noé. Nuestro texto dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Eso se refiere al diluvio que cubriría la tierra. ¿Ves? No había caído lluvia del cielo nunca antes. La lluvia nunca había caído del cielo. En el segundo capítulo de Génesis se nos dice que nunca había llovido todavía. Hasta el tiempo de Noé, la humedad subía de la tierra como vapor pesado. En el segundo capítulo de Génesis leemos: Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre la faz de la tierra, según Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. La lluvia nunca antes se había visto, pero Noé creyó a Dios cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Eso es lo que la fe es, creer lo que no podemos explicar, pero creerlo porque Dios lo dice. La fe descansa en nuestra confianza en Dios. Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero alguien dice: yo no puedo ver a Jesús, no lo puedo sentir. ¿Cómo puedo creer en Él? ¿Tú quieres evidencia concreta? ¿Tú quieres ver y sentir a Jesús? Pero nadie puede ser salvo de esa manera. Tú tienes que creer en Jesús por fe, tal como Noé creyó cosas que aún no se veían. Así tú tienes que creer en Jesús, a quien todavía no has visto. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, según Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tercero, la motivación de la fe de Noé. El texto dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Noé tuvo miedo, aun cuando Dios le dijo acerca del gran diluvio. Noé se asustó, así que con temor actuó. Todos los hombres temen la muerte, ¿lo admiten o no? He oído a hombres jactarse, blasfemar y maldecir y reírse de Dios y de la religión. Y he visto a estos mismos hombres gimiendo y temblando como perrillos golpeados cuando encaran la eternidad. Todo hombre cuerdo tiene que tener algún temor del futuro y de la ira de Dios. Sí, Noé actuó con temor ante la ira de Dios y lo movió a buscar la salvación. La Biblia dice que si hay un infierno esperando a los pecadores perdidos. La Biblia lo declara. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, según Hebreos capítulo 9, versículo 27. Admite que si temes la ira de Dios y huye a Dios para salvación, es cuestionable que alguien jamás haya sido salvo sin una cierta cantidad del elemento del temor. Cuarto, el ejercer de la fe de Noé. Nuestro texto dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. La fe de Noé produjo acción. No es suficiente creer mentalmente una advertencia de peligro, tienes que actuar. ¿Crees en la Biblia? ¿Crees que Dios castigará a los pecadores a menos que se arrepientan y confíen en Jesús? Tú puedes creer todo eso y aún estar perdido, a menos que confíes personalmente en Jesucristo por un acto de la fe. La gente suele decir: no necesitas hacer nada para ser salvo, pero lo contrario es cierto. Tú no necesitas hacer nada para estar perdido. Jesús dijo: el que no cree ya ha sido condenado. Tú ya estás condenado y perdido. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo:
¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, no hagas nada. No, el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Has confiado en Cristo por fe? ¿Has venido tú al Salvador para salvación? Piénsalo. Quinto, el alcance de la fe de Noé. Nuestro texto dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no estuvo satisfecho con ser salvo solo. Él también estuvo muy preocupado por la salvación de su familia. Él quería que su familia fuera salvo, así que quiso lugar para ellos en el arca. Él preparó el arca en que su casa se salvase. Esta es una de las evidencias más seguras de una conversión verdadera. Cuando una persona es verdaderamente salva, se preocupa por otros, comenzando en casa. Cuando a menudo he observado que inmediatamente después de que una persona acepta a Cristo, se preocupa por un padre, una madre, un hermano, un pariente, un amigo. Ahora, no descansaré hasta que haya traído también a mi padre y a mi madre, exclamó una persona al levantarse de sus rodillas después de haber recibido a Cristo. Examínate por esta regla y revelará la realidad y la profundidad de tu vida espiritual. Sí, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Sexto, el testimonio de la fe de Noé. El texto dice, por la fe Noé preparó el arca por la cual condenó al mundo. Construir el arca para Noé fue la salvación, pero también fue testimonio para el mundo incrédulo. La Biblia llama a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas. Día tras día Noé predicaba sobre el venidero juicio del gran diluvio. Día tras día Noé rogaba a la gente que se arrepintiera y fuera salvo. La predicación de Noé y el arca misma era un testimonio a la gente perdida de ese día. Es cierto que ninguno de ellos, sino solo Noé y su familia, fueron convertidos por su predicación, pero Dios está mucho menos interesado en cuánta gente es salva por nuestro testimonio de lo que Él está con nuestra fidelidad en testificarle a un mundo pecaminoso, perdido, falta de moral. A medida que los colegios y universidades abren de nuevo, espero que muchos de ustedes que me escuchan vayan a ganar almas por su cuenta y traigan a los perdidos a la iglesia. Séptimo, la recompensa de la fe de Noé. ¿Qué otra cualidad de la fe de Noé? Hemos visto la base, la naturaleza, la motivación, el ejercer, el alcance y el testimonio de su fe. Ahora venimos a la última, la recompensa de la fe. El texto dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 7. Noé no era un hombre sin pecado. Él había sido un pecador perdido, al igual a todos los demás, pero la justicia de Cristo le fue imputada porque él creyó a Dios respecto al arca. Recuerda que el arca era un tipo de Cristo. Noé creyó lo que Dios dijo sobre Cristo. Noé entró en el arca, tal como tú debes entrar en Cristo. Noé arriesgó su alma y su vida en la habilidad del arca para salvarle. Y tú tienes que arriesgar tu alma y tu vida en Cristo para ser salvo. Tú tienes que venir a Cristo, como Noé vino dentro del arca. Tú tienes que creer en Cristo, como Noé creyó en y dependió de Él, el arca. Tú tienes que venir a Cristo mientras la puerta aún está abierta. El arca solo tenía una puerta. Después de que la puerta se cerró, toda esperanza se había ido. La gente no podía abordar otro barco hacia la seguridad, porque no había otro barco. Estoy seguro que cuando la lluvia empezó a caer, y los relámpagos alumbraron, y los truenos cayeron, y las aguas se alzaron, hubo muchos que quisieron hallar otro barco, cualquier barco, pero solo había uno, y no había ningún otro
El barco los había dejado. Ellos habían esperado, y un día demasiado tarde, al caer el diluvio, qué pánico, miedo y terror se habría apoderado de la gente. Qué gemidos y llantos y golpear contra la puerta del arca. Qué salvaje, agolpada, estampida hacia el barco que habían despreciado. Pero no sirvió de nada. La puerta estaba cerrada. El barco los había dejado. Fue demasiado tarde. Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Según Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Toda señal indica que ahora vivimos en ese tiempo hoy, como en los días de Noé, mientras otros se interesan solamente en las cosas materiales de la vida. Yo te pido que te arrepientas y vengas a Jesús antes de que sea demasiado tarde, para que tú seas salvos. Eternamente, demasiado tarde. Pero el mundo de hoy continúa en la misma situación de siempre. Con cada día que pasa, la humanidad se aleja más y más de Dios. Y en vez de depositar su fe en Él, el hombre ha escogido poner toda su fe en el hombre. Ahora bien, cuando se habla de los dones espirituales, lo primero que llega a la mente de las personas son los dones como el de sanidad, hablar en lenguas, interpretar lenguas, profecías y demás. Pero raramente se escucha hablar acerca del don más importante de todos los dones, el cual todo cristiano posee. Repito, estamos hablando acerca del don de fe. ¿Por qué digo que la fe es el don más importante que existe? Lo digo porque la realidad es que si no tenemos fe, pues entonces no podemos aceptar lo que la palabra de Dios nos instruye y revela. Si no tenemos fe, entonces no podemos agradar a Dios. Así que el tema principal de hoy será examinar qué tan fuerte está nuestra fe. Es necesario que tomemos inventario de nuestra fe, ya que entre la pandemia mundial, las vacunas, la crisis económica mundial y los actos de violencia que hemos experimentado, nuestra fe en Dios puede ser gravemente afectada, y si no tenemos cuidado podemos llegar hasta dudar de Dios. Así que con esto en mente, continuemos ahora con el mensaje. Para tener un mejor entendimiento del mensaje de hoy, nos será necesario conocer algunos detalles históricos. Durante este tiempo en la historia, la Biblia nos declara que Nabucodonosor había mandado a hacer una estatua de oro sólido. Y no solo esto, sino que también decretó una ley que exigía que todo ciudadano, al escuchar cualquier clase de música, tenía que postrarse ante la imagen y adorarla. La ley era extremadamente estricta y no había exclusión de personas, sin excepción de personas, posición política o social. Si no cumplías con la ley, serías sentenciado a una horrible muerte. Si no cumplías con la ley, serías arrojado dentro de un horno ardiendo. Debido a esta horrible amenaza de muerte, el pueblo y sus gobernantes accedieron a la ley y al escuchar cualquier tipo de música se postraban ante la estatua y le rendían homenaje. Hasta aquí el recuerdo histórico que deseaba hacerle. Así que manteniendo esto en mente, continuemos y veamos cómo podemos que se aplique todo esto a nuestra vida hoy en día. Según leemos en el libro de Daniel, pronto encontramos que hubo 3 hombres judíos que no hicieron lo que la ley impuesta por la ley exigía. A pesar de ellos, habían recibido reconocimiento del rey y ocupaban posiciones importantes dentro del reino. Eran Sadrac, Mesac y Abed-Nego. No comprometieron su fe y no traicionaron a Dios. Al igual que estos 3 hombres, una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, a cada uno de nosotros se nos ha dado el privilegio de ahora ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, ahora vivimos dentro del reino de Dios y somos guiados por su Santo Espíritu.
Pero además de esto, Dios nos ha entregado una posición de suma importancia dentro de su reino. A todo cristiano se le ha encargado predicar el mensaje de salvación al mundo. Dios le ha confiado a todo cristiano una posición extremadamente importante y una gran responsabilidad dentro de su reino. Después de todo, si nosotros no predicamos el mensaje de salvación al mundo, ¿cómo conocerá el mundo que Dios existe? Lamentablemente las mentiras de Satanás detienen que muchos cristianos no se mantengan firmes a Dios y que cumplan con la responsabilidad que Él nos ha encargado. Como le dije anteriormente, a todos se nos ha entregado dones espirituales para que obremos en el reino de Dios. Pero, al igual que en el caso de los 3 compañeros de Daniel, Satanás no pierde tiempo en acusarnos. El diablo mentiroso no puede acusarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que una vez que llegamos a Él, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero sí le puedo decir que el demonio no descansa sus acusaciones en nuestra propia mente. ¿Cómo logra el enemigo disuadir que los cristianos obren para Dios? Como he repetido en numerosas ocasiones, el campo principal de batalla en la guerra espiritual es nuestra mente. Es por eso que si no somos cautelosos y cambiamos nuestra manera de pensar y actuar, pronto caeremos enredados en las trampas del enemigo. Y en vez de escuchar la voz de Dios, comenzaremos a escuchar las mentiras del diablo. Pronto escucharemos que no servimos, que no sabemos lo suficiente, que no podemos combatir lo que está sucediendo. El enemigo nos miente susurrando en nuestros oídos que todo marcha bien, que la ciencia tiene todo bajo control y que solo debemos confiar en la sabiduría humana. Pero mientras mantiene al mundo entretenido con estos pensamientos, él continúa su obra demoníaca engañando a la humanidad y arrastrándole al infierno. Al igual que Nabucodonosor dio la orden de calentar el horno 7 veces más de lo habitual, el demonio ha dado la orden de atacar más a los cristianos. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de nuestras amistades, conocidos y de cristianos débiles en la fe, especialmente durante estos tiempos de crisis mundial. Lo está haciendo usando a estas personas para que a nuestros oídos lleguen mensajes como: olvídate de asistir a la iglesia, deja de ser un fanático religioso, confía en la ciencia, confía en la vacuna. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado estas cosas o cosas similares. Estoy seguro que todos han escuchado palabras desalentadoras que solo buscan separarnos de la presencia de Dios. Estoy seguro que cada persona puede pensar en por lo menos 1000 cosas que ha escuchado que buscan robarle la paz que Dios nos ha entregado. Amigo, pero también estoy seguro de algo. Estoy seguro de que no existe poder ni potestad en la tierra, ni en los cielos, que nos pueda separar de un cristiano fiel del amor y de la presencia de Dios. Solo existe una cosa que puede detener al enemigo en su camino, y esa cosa es nuestra fe. Solo nuestra fe puede evitar que nuestro enemigo se salga con la suya. Solo nuestra fe puede permitir que vivamos en paz y gloriando a Dios a pesar de las situaciones que nos rodean. El poder de Dios no tiene límite. Como pudimos observar durante la lectura de este versículo, estos 3 hombres desconocían su futuro. Estos 3 hombres no estaban seguros si vivirían o morirían, pero de lo que sí estaban completamente convencidos es que no les fallarían a Dios. La fe de estos 3 hombres era inquebrantable, y de aquí tenemos mucho que aprender. ¿Por qué digo esto? La razón por la que digo es porque con frecuencia los cristianos nos encontramos en situaciones muy similares a los de estos 3 hombres. Con frecuencia nos encontramos listos para ser lanzados al horno de fuego. Y es exactamente por eso que nunca podemos olvidarnos que nuestra fe es probada por el fuego. Así que al llegar esos momentos de prueba, no podemos renegar, protestar y o lamentarnos, sino que tenemos que darle gracias a Dios por amarnos lo suficiente para pensar en nosotros y someter nuestra fe a su prueba. Deja de quejarte y alaba a Dios. Alaba y clama a Dios pidiéndole que te dé fortaleza para que puedas resistir la tentación y servir de bendición a otros. Amigo, amiga, como podemos apreciar,
No importa lo difícil que una situación pueda ser o aparentar, no importa la intensidad del fuego que pueda existir a nuestro alrededor. Cuando nos mantenemos fieles a Dios y guardamos nuestra fe, Él está presente para librarnos de las llamas. No permitas que nada te separe de tu Dios. No permitas que las apariencias o las situaciones difíciles causen una brecha entre tú y Dios. Por fe sabemos que somos salvos, y solo a través de nuestra fe veremos al Señor. Así que no escuches las mentiras del diablo cuando te susurre al oído, diciéndote que no tienes fe, sino que siempre recuerda que la fe es un don espiritual que todos hemos recibido al aceptar a Jesucristo, y es necesario para nuestra salvación. Debes percibir como un hecho real aquello que no es revelado a nuestros sentidos naturales. Cuando meditas la palabra de Dios, creas fe. Este sentido de la fe es usado para tocar lo que no se ve, el mundo invisible. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice ahora: fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos, es la prueba de cosas que nosotros no vemos. Está hablando de fuerzas invisibles y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no ha sido revelado a los sentidos. La fe creada por la palabra de Dios percibe como un hecho real aquello que no es revelado a nuestro sentido natural. Hay 5 sentidos en el cuerpo humano. Estos son la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Tocamos, olemos, vemos, oímos y gustamos. Todos estos están en el mundo natural. Usamos estos sentidos para poner en contacto con el mundo natural. Dios te dio estos 5 sentidos para usarlos en el mundo físico. Pero hay otro sentido más, el sentido del hombre espiritual en su interior. Y este sentido se llama la fe. Este sentido de la fe es usado para tocar lo que no se ve, el mundo invisible. Los sentidos naturales no pueden tocar esa dimensión espiritual, no tienen contacto con ella, pero la fe, creada por la palabra de Dios, te capacita para alcanzar la dimensión de lo invisible y activar el poder creativo de Dios. La Biblia es como un gran bosque. Creciendo en ese bosque están los secuoyas gigantes. Estos son árboles inmensos ubicados en California de madera rojiza, de las eternas verdades de Dios. Necesitamos caminar diariamente entre este gran bosque y ver a los gigantes, a los secuoyas inconmovibles, las verdades eternas de Dios, y refrescarnos ante su presencia. Entonces podemos regresar a este mundo material con el conocimiento por revelación de que los principios bíblicos son verdades eternas. Un pastor amigo dice este ejemplo. Te daré una ilustración sobre nuestros 5 sentidos. Voy a usar a mi esposa Antonia. En esta ilustración, ella usa un perfume especial. Yo puedo pasar cerca de Antonia y uno de mis sentidos, el olfato, me va a advertir y a decir si ella tiene ese perfume. Yo percibo el olor de ese perfume. Uno de mis sentidos registra el hecho. Aquí hay perfume. Sin embargo, el reino natural, mis otros sentidos, no tienen ninguna prueba de que el perfume está realmente allí. Mis ojos podrían decir: ¿perfume? Yo no lo veo. Nunca podrás convencerme de que algo que no pueda ver sea real. Mis oídos podrían decir: yo no oigo ese perfume. Nunca me convencerás de que algo que no puedo oír sea real. Perfume. Mis manos podrían decir: yo no siento ningún perfume. No podrás convencerme nunca de que algo es real si no puedo sentirlo ni tocarlo. Mi lengua podría decir: yo no puedo gustar ningún perfume. Aquí no hay perfume. Podría comenzar a pensar: aquí no hay ningún perfume. No lo palpo, no lo siento, no lo oigo, no lo veo, no lo puedo gustar ni probar. Pero mi nariz podría decir: ustedes otros sentidos, cállense. Como nariz ya he experimentado el perfume. He confirmado con mi sentido del olfato su realidad. No importa que ustedes no puedan oír, o ver, o gustar, o tocar. Mi habilidad para oler dice que es real.
Es real. Yo he usado mi sentido del olfato para confirmarlo. Les anuncio que es real. De esta misma forma, yo entro por mi sentido de la fe, dentro de la palabra de Dios. Entro al gran bosque de Dios y medito en lo que Él dice que es mío en ese reino invisible. Veo las grandes verdades de Dios, Todopoderoso, y con ese sentido que está en mi hombre espiritual, creo y estoy consciente de que son mías. Veo y sé que la salvación es mía, lo creo. La sanidad es mía, la prosperidad es mía, todas las bendiciones de Dios son mías, en base a la información del sentido, de la fe. Puedo confiadamente decir, soy sano, soy bienaventurado, estoy redimido, soy próspero. Ahora, cuando comienzas a actuar como si la palabra es verdad, tus 5 sentidos naturales dirán, yo no puedo tocarlo, no puedo oírlo, no puedo verlo, no puedo sentirlo, no puedo gustarlo, así que no estoy sano, no puedo ser próspero, he visto mi chequera y mis ojos no han visto nada. He tocado mi cuerpo y la protuberancia están todavía ahí. He tocado mi cuerpo y mi enfermedad está todavía ahí. Mi sentido del tacto y mis sentimientos me dicen que no estoy sano. Mis ojos me dicen que yo no soy próspero. Mis oídos me dicen que no lo tengo. Pero, ¿sabes? Hay un principio espiritual trabajando. Es exactamente cuando podemos oler el perfume de Antonia, la esposa de aquel pastor. Mi sentido de la fe le dice a estos 5 sentidos naturales, ustedes 5 sentidos, cállense. Yo he estado viendo las verdades eternas de Dios y he recibido conocimiento por revelación de lo que está más allá de ustedes. Puedo asegurarles que aunque no tenga otras pruebas, esto es una realidad. Dios no miente. Cuando tu nariz te asegura la presencia del perfume, todos tus otros sentidos no tienen forma de probar que el perfume está en el aire. ¿Por qué vas a permitir que tus sentidos naturales tengan más integridad que Dios Todopoderoso? Quiero decirte que el sentido del olfato en tu nariz no tiene más integridad que Dios. Tu nariz puede estar equivocada, puede estar defectuosa, pero Dios no es defectuoso. Aventuremos y entreguemos el gran bosque de las verdades eternas de Dios y hallemos sus abundantes bendiciones para cada uno de nosotros. Descubriremos que Dios nos ha dado ciertos beneficios. Nuestra fe detecta y confirma que son nuestras. Nuestra fe meditará sobre esas verdades. Meditar en la palabra de Dios es la mejor forma de poner a trabajar tu fe. Dios vive en la palabra de Dios. Camina cada día bajo la sombra de los gigantescos árboles de las verdades eternas de Él. Cúbrete al calor de la luz del sol del mundo espiritual de Dios y conoce que en esa dimensión invisible esto es tuyo. Tu fe te dice que es tuyo. La fe hace que la palabra de Dios escrita venga a ser como la voz audible de Dios hablando personalmente a ti. Medita en ella hasta que puedas decir, soy salvo, soy sano, soy próspero, soy victorioso, soy fuerte en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que los 5 sentidos digan en este reino natural, tu fe lo percibirá como un hecho real. La Biblia dice que Dios creó cosas materiales de cosas que son invisibles. Todas nuestras bendiciones vienen de un mundo invisible. Tu redención es espiritual. El perdón se encontraba en lo invisible. ¿Cómo descubrí ese gran hecho invisible del perdón? Lo encontré en la palabra de Dios. Era invisible y se hizo visible cuando yo lo acepté. La sanidad y prosperidad habitan en la dimensión espiritual. El mundo invisible, cuando lo vemos allí en la palabra de Dios y nuestro sentido de la fe se apropia de él, entonces la fe lo trae al mundo natural. Tus sentidos frecuentemente tratarán de contradecir la palabra de Dios, tal como mis otros 4 sentidos me decían que no había ningún perfume presente. Pero recuerda que mi nariz, con su pequeño sentido del olfato, les convenció a todos ellos que allí había perfume. Cuando regresamos del gran
busque de la eterna verdades de Dios, entonces la fe grita, lo tengo, lo tengo. Y los 5 sentidos pueden decir, no lo tienes, no lo tienes. Sabes que no lo tienes. Mira el historial médico, mira los exámenes del laboratorio, tómate unas radiografías, no hay ningún cambio. Este es el campo de batalla. Pero recuerda que la batalla se gana cuando escuchas a tu hombre espiritual, regocijándose en lo que él sabe que es la verdad. Lo sabe a través del conocimiento por revelación que obtuvo de la palabra de Dios por el sentido de la fe. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de que sea Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, conscientes e inconscientes. Oh Señor, entra a mi corazón, te hago mi Señor y Salvador de mi vida. Toma el control, Espíritu Santo, ven, toma el control de hoy en más de mi vida. Y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar. Él lo llevará a lugares que nunca ha soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.